Vamos a ver un poco el uso de Google Drive. ¿Se recuerdan que en la clase anterior vimos cómo utilizar el RAW de Google? Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, la creación de carpetas, la creación de todas las paquetes que nos ofrece Google Drive para poder crear nuestros documentos. Entonces, como muchos ya sabrán, haciendo clic derecho tenemos el acceso a la nueva carpeta y prácticamente funciona como la creación de cualquier carpeta en cualquier sistema operativo. Entonces vamos a nombrarla ejercicio de Google Drive. Si se dan cuenta, en este nombre de carpeta nosotros podemos colocar, aparte de letras, podemos colocar espacios en blanco y números si así lo amerita nuestra creación. Entonces, para acceder, al igual que cualquier componente en nuestro sistema operativo, accedemos con doble clic y ya tenemos nuestro espacio para poder crear documentos, más carpetas y un sinfín de cosas que iremos viendo a lo largo de este video. Entonces, por ejemplo, si damos clic derecho nos va a aparecer este menú. También tenemos la opción de subir archivos. Esto quiere decir que si nosotros tenemos algún documento que trabajamos en nuestro sistema operativo y lo queremos subir aquí al Drive, únicamente le damos subir archivos. Entonces, por ejemplo, que yo quisiera entrar aquí a mis descargas, o si yo quisiera entrar a los documentos que tengo creados, solo le doy doble clic, por ejemplo, en este archivo, que es un elemento de Word que creé desde Windows. Le doy doble clic y si nos damos cuenta, aquí en la parte inferior nos dice el estatus de nuestro elemento y nos dice el nombre con el que se va a subir. Entonces aquí tengo el clase 8 y 9 ecuaciones.docx. Entonces, si nos damos cuenta, lo subió y prácticamente, si nosotros le damos doble clic, nos aparece una vista previa, ¿sí? Pero nosotros, para empezar a editar el documento, tenemos que hacer clic para abrir con el programa correcto. Recuérdense que Google Drive es una solución en la nube, quiere decir que podemos trabajar en línea y que lo podemos acceder desde cualquier dispositivo. Recuérdense que los dispositivos no solamente es una computadora, también puede ser un teléfono celular, una tablet y un sinfín de dispositivos más que podemos conectarnos a través de la nube desde cualquier parte del mundo. Lo único que necesitamos para conectarnos a Google Drive es tener una cuenta de Gmail. Es decir, en este caso podemos utilizar la cuenta de nuestra universidad, que es la que termina o la que tiene miumg.edu.gt. Entonces, automáticamente, si yo entro a mi correo, yo ya inicié sesión aquí en el Drive de Google. Entonces, regresando a este tema, abrimos con documentos de Google y nos damos cuenta que abre el editor de textos de Google, que se llama Google Docs, o en español documentos de Google. Digamos, esto no es un Word, es muy parecido, tiene las mismas funcionalidades, pero es un producto de Google. Entonces, si nos vamos aquí arriba, podemos modificar el nombre. Por ejemplo, le podemos poner clase y si se dan cuenta, se cambia el nombre acá. Y si nosotros volvemos aquí a nuestra carpeta, nos vamos a dar cuenta que también se cambió el nombre. Por ejemplo, si también le damos refrescar, por si no se mira inmediatamente, vemos que el nombre cambió. Entonces, aquí tenemos que diferentes opciones. Tenemos la opción de una estrellita, que significa destacar, que es decir que cuando lo busquemos dentro de nuestra carpeta, aparezca como una prioridad, es decir, que aparezca en las primeras búsquedas. También tenemos esta opción que se llama mover. Quiere decir que si nos confundimos y no lo queríamos colocar en esta carpeta, sino que lo queríamos colocar en otra, le hacemos clic desde acá. Digamos, no es la única opción, tenemos muchas opciones para poder mover, pero una de ellas es moverlo desde Google Docs. Entonces, lo que hago es volver y busco entre todas las carpetas que tengo en mi Google Drive y selecciono, por ejemplo, a domingos y lo pongo a mover aquí. O si yo quiero crear una carpeta desde acá, también la puedo crear por medio de este botón. Entonces le pongo mover aquí y automáticamente ya no aparece acá. Por ejemplo, si yo le doy refrescar,
¿Se dan cuenta? Ya no está, pero no es que se haya eliminado, simplemente lo movimos del lugar. Quiere decir que si nosotros vamos a la carpeta de domingos, que es donde trasladamos nuestro documento, aparecerá nuestro documento. Y si se dan cuenta, aquí no cambió absolutamente nada, solo cambiamos la ubicación para tener orden en nuestras carpetas. Entonces, aquí, como bien sabrán muchos, lo que podemos hacer como cualquier editor de texto, pues es editar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hayamos trabajado en nuestra computadora, lo podemos editar ahora por acá. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que siempre podemos mantener actualizado un documento sin necesidad de estarlo subiendo. Digamos, si nosotros trabajamos ese documento de manera local, los cambios solo se quedan en nuestra computadora. Entonces, por ejemplo, si se arruina la computadora, se arruina el disco duro, podemos perder este documento, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, podemos crear y tener siempre a la mano en Google Drive este tipo de documentos. Por ejemplo, si queremos llevar nuestra tesis o una tarea que vamos realizando poco a poco, es bueno que lo hagamos en este tipo de herramientas, porque también, otro ejemplo, estamos trabajando en esta computadora, bueno, termino, cierro, y ahora quiero seguir trabajando en mi tablet. Entonces lo único que tengo que hacer en la tablet es acceder a Google Drive. Digamos que aquí estamos en la tablet, y lo único que tenemos que hacer es iniciar sesión. Aquí es el segundo enlace, perdón, y aquí le damos ir a Drive, o si no hemos iniciado sesión, nos va a decir iniciar sesión y automáticamente nos aparece todos los documentos que tenemos, únicamente utilizando nuestra cuenta de Google, que en este caso sería la cuenta universitaria. Entonces, regresando a las cosas que podemos hacer con el editor de texto, vamos a donde está nuestro archivo, lo abrimos y aquí tenemos nuestra barra de herramientas. Por supuesto que las cosas que podemos hacer en Word no necesariamente tienen que estar en el mismo lugar, porque como les comenté, esto es parecido a Word, pero no es Word. Entonces tenemos que aprender a distinguir dónde están los elementos utilizando esta herramienta. Entonces, como toda herramienta editora de texto, podemos cambiarle el color, podemos resaltar, podemos ponerlo en negrita, podemos ponerlo en cursiva, podemos cambiar el tamaño de la letra, podemos cambiar el tamaño, el tipo de letra. Si nos damos cuenta, también tiene la opción de más fuentes. Quiere decir que nosotros podemos buscar en los archivos de Google los diferentes tipos de letra que hay. Entonces lo seleccionamos así y ya podemos utilizarla, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, esto del zoom, que significa acercar o alejar. Por ejemplo, si dependiendo del dispositivo donde estemos utilizando esto, necesitamos pues más grande, más pequeño. Tenemos el pegar, tenemos el imprimir, tenemos el rehacer, el deshacer. Tenemos también las alineaciones para alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha, justificar. También tenemos el modo de viñetas o lista numerada, es decir, si yo quiero hacer un tipo de lista acá, pues simplemente lo que hago es hacer clic en este botón y ya me empieza a poner una lista de números. Entonces, y se van poniendo automáticamente. También tenemos esta que puede ser bastante de utilidad y que puede que también algunos no sepan que existe, que es la sangría. Y esto, por ejemplo, si yo quiero mover todo este párrafo para la derecha con un tipo de tabulación o sangría, pues le doy clic una vez. Lo quiero mover un poco más, le doy clic otra vez. Y si se dan cuenta, así no tocamos los márgenes. También lo podemos hacer con margen. Si se dan cuenta, aquí tenemos la regla para mover los márgenes, pero en esta forma lo podemos hacer de forma más exacta. También recuérdense que aquí tenemos para los márgenes, para reducirlos, aumentarlos. Si nosotros hacemos clic acá, si se dan cuenta, tenemos una pantalla más grande, pero nos ocultan los botones o los demás menús que tenemos a disposición. Si queremos insertar una imagen, le podemos dar clic en insertar. Por ejemplo, una imagen que tenemos en nuestra computadora únicamente, podemos subir desde el ordenador
es decir, lo tenemos por aquí y vamos a buscar una imagen y yo quiero insertar esta que está en mi computadora. Le doy abrir y si se dan cuenta la pega. Pero ¿qué pasa si yo quiero, digamos, hay muchas formas de pegar imágenes? Por ejemplo, aquí yo quiero pegar esta, la abro, le doy copiar y nos vamos aquí al documento y también lo puedo pegar de esta manera. Le doy control V con los accesos directos que vimos en las exposiciones de los compañeros y ya lo podemos pegar. O también lo podemos pegar haciendo clic derecho y pegar. Y nos va a decir, por ejemplo, que estas acciones en el navegador no están disponibles, entonces necesitamos pulsar la tecla control V. Entonces así es como pegamos. Luego también tenemos, por ejemplo, el uso de tablas. Si nosotros queremos realizar una tabla de datos, aquí tenemos la cantidad de filas y columnas que podemos insertar y que tengan la tabla. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que la tabla va a tener 4 filas y una columna, y si lo voy moviendo el mouse, arrastrando, puedo hacer 4 filas y 5 columnas. Entonces lo inserto y si se dan cuenta, efectivamente tengo 4 filas y 5 columnas. Entonces aquí ya puedo empezar a escribir los datos que deseo ingresar. Y cosas por el estilo. Luego también tenemos el tema de gráficos. Tenemos los gráficos de barras, de columnas, de línea, circular, y también tenemos la opción de importar un gráfico desde las hojas de cálculo. Recuerden que aquí en Google Drive no se llama Excel, sino se llama Google Spreadsheet en inglés o hoja de cálculo en español. Entonces podemos hacer todas estas cosas. También si necesitamos, por ejemplo, escribir fórmulas o cosas por el estilo o elementos matemáticos, tenemos la opción de ecuación. Eso está aquí en el menú insertar. Nos vamos a ecuación y si se dan cuenta sale un cuadrito y con el cursor acá. Entonces lo que tenemos que hacer, aquí tenemos, esto puede ser bastante útil para las materias de matemática. Aquí tenemos todas las funcionalidades que podemos realizar. Por ejemplo, si se dan cuenta, antes de realizar esto, por ejemplo, si yo quiero poner una fracción en un documento, me sale, tengo que poner 3 dividido 4 y le pone este formato, ¿verdad? Más 2 es igual a 10 quintos, ¿verdad? Solo algunas fracciones las pone así, pero las demás las pone con este formato. Pero visualmente es mucho más entendible si realizamos lo siguiente. Vamos a insertar, nos vamos a ecuación, nos sale este menú y nos vamos aquí a operaciones matemáticas. Entonces para yo poner fracciones, por ejemplo, puedo poner aquí esta opción a partido B, quiere decir que yo puedo poner números en numerador y en denominador. Entonces si se dan cuenta, ahí tengo la opción, escribo A y doy clic aquí abajo y ya puedo poner B. O puedo poner 3 dividido 4, que era lo que queríamos hacer inicialmente. También podemos utilizar las flechas del teclado. Voy a sacar el teclado virtual para que noten qué es lo que yo estoy escribiendo o qué es lo que estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí con esta flecha del teclado puedo ir para arriba y puedo borrar. Entonces podemos poner la operación 3. Puedo bajar al denominador con la flecha 4 y ya tenemos nuestra fracción como usualmente la escribimos en nuestro cuaderno. Para poder escribir el más 2, si yo escribo aquí más 2, voy a seguir en el denominador porque el cursor está acá abajo. Entonces lo que tengo que hacer es presionar la tecla siguiente y ya podemos escribir más 2. Entonces, por ejemplo, ponemos igual. Y para insertar otra fracción, lo que tenemos que hacer es ir por acá, a operaciones matemáticas, nos vamos otra vez a fracción y le ponemos 10, bajamos con la flechita y le ponemos 5. Entonces ya tenemos nuestra operación de forma más
legible. Entonces le podemos cambiar el tamaño para que se mire mejor. Y podemos hacer otras cosas también. Por ejemplo, le pongo nueva ecuación y por ejemplo quiero hacer la raíz cuadrada de x. Entonces aquí le pongo en el radical el exponente, perdón, en el radical, y adentro del radical pues la operación o el término que queremos operar dentro del radical. Entonces por ejemplo x más 2 o solo x, y si se dan cuenta ya lo podemos visualizar como nosotros lo anotaríamos en el cuaderno. Vamos a ver alguna otra, por ejemplo también letras griegas. Nosotros en nuestro teclado no tenemos letras griegas que utilizamos usualmente en matemática. Entonces aquí podemos ir aquí. Vamos a ocultar letras griegas. Y por ejemplo podemos poner beta, podemos poner alfa y todas las que nosotros necesitemos utilizar. Y podemos seguir escribiendo nuestra expresión matemática. Luego otra de las funcionalidades, solo para terminar el tema de las ecuaciones, podemos utilizar símbolos, por ejemplo de no pertenece o unión de conjuntos o intersección de conjuntos o cosas por el infinito. También lo tenemos aquí a la mano. También tenemos las flechitas, por ejemplo para límites o cosas por el estilo, o paréntesis grandes o corchetes y más funciones matemáticas. Entonces luego otra de las cosas que podemos realizar por acá en el menú insertar es encabezados y pies de página. Entonces si se dan cuenta es un editor de texto bastante formal. Entonces si hacen algún documento formal podemos fácilmente ponerle este tema de encabezado. Entonces por ejemplo informática 1 plan fin de semana, y podemos hacer la letra más pequeña y ajustarlo, y entonces ahora todas las páginas van a tener nuestro encabezado tal y como lo vimos por acá. También si nosotros hacemos doble clic en el encabezado tenemos la opción de opciones y podemos ver el formato del encabezado, los centímetros que van desde la parte superior al inferior. Por ejemplo, la primera página yo no quiero que haya encabezado, le doy clic por acá y le doy a aplicar. Entonces, por ejemplo, en los documentos formales, usualmente la primera página es una carátula o una presentación del folio. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya no me aparece el encabezado, pero si nos vamos a las demás páginas, ya tienen encabezado, ¿verdad? Y así, si nosotros damos enter, se agrega una nueva página a nuestro documento y todas van a tener el encabezado. Otra de las opciones que podemos utilizar es el enlace. Generalmente si nosotros copiamos un enlace, por ejemplo aquí le damos clic, le damos copiar y aquí le damos control V para pegar y le damos enter, lo detecta como un enlace. Pero también lo podemos hacer de esta manera. Si yo quiero aquí insertar un enlace, puedo poner aquí enlace y le puedo cambiar el texto. Es decir, cuando yo haga clic en el enlace me va a llevar a la página, pero yo le quiero poner, por ejemplo, Google Drive. O descargar de Google Drive. Entonces le pongo aplicar y si se dan cuenta, esta es la diferencia de copiarlo y pegarlo. Y esta es la diferencia de haciéndolo en insertar, que yo le puedo poner el texto y por ejemplo yo le hago clic, me dice que puedo ir, o le hago aquí clic y justamente me abre la página. Otra de las funcionalidades, pues son muchas las que hay que explorar. Tenemos el tema de columnas. Podemos poner 2 columnas, 3 columnas o más columnas. Si nosotros, por ejemplo, necesitamos un texto por aquí que vaya en doble columna, presionamos esta opción y nos cambia el formato de lo que teníamos por ahí en 2 columnas. Y aquí es de ir ajustando conforme a lo que nosotros queramos e ir seleccionando qué queremos en doble columna y qué no.
darle enters para que se vaya corriendo, etcétera. Otro de los elementos que en lo personal uso bastante es el tema de insertar dibujos. Entonces, por ejemplo, le puedo dar clic en nuevo y puedo, por ejemplo, necesito una forma o necesito algo que yo haya realizado. Entonces, por ejemplo, necesito un pequeño diagrama. Entonces le puedo poner en esta forma inicio. Y necesito, por ejemplo, hacer los diagramas de proceso. Lo puedo dibujar aquí de forma manual y comprar algo. Y luego aquí tengo la función de flechas. Y si se dan cuenta, sin salirme del editor. Aquí lo borramos. Aquí tenemos diferentes formas, llamadas. Y un montón de cuestiones que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí también le podemos cambiar el fondo. Podemos cambiarle el borde, podemos ponerle letra, podemos resaltar la letra, podemos alinear, podemos interlinear, que es el espacio que existe verticalmente. Podemos hacer un acercamiento, podemos hacer un alejar, podemos deshacer, podemos rehacer. Y por ejemplo, que ya tuviéramos terminado nuestro diagrama y es lo que queremos insertar en nuestro documento, le damos guardar y cerrar y si se dan cuenta automáticamente aparece. ¿Y qué pasa si se nos olvidó algo o seguimos editando el documento y luego decimos, ay, aquí podría agregar tal cosa? Solo hacemos clic y si nos damos cuenta tenemos la opción de modificar. Entonces aquí podemos seguir agregando elementos. Esto es un ejemplo y listo. Le damos clic en guardar y cerrar y se actualiza automáticamente. Entonces también tenemos, por ejemplo, las opciones de ortografía y gramática para comprobar contra las bases de datos de internet nuestra ortografía, algo como lo que hace Word, pero solo que a nivel de internet, y un montón de opciones que pueden ir explorando. También algo que le puede ser útil en sus cursos es el tema de conteo de palabras. Nos vamos aquí en herramientas y le podemos poner contar palabras. Entonces así nosotros podemos saber que nuestro documento tiene 11 páginas actualmente, tiene 978 palabras, tiene 6758 caracteres y los caracteres sin contar los espacios son 5445. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un artículo para una revista o algo por el estilo, nosotros por la cantidad de palabras podemos calcular la cantidad del tiempo que una persona se puede tomar en leer nuestro documento. O si necesitamos escribir algún artículo o algún trabajo que nos pidan un mínimo de palabras, aquí podemos calcularlas sin estar contándolas una por una, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿cómo funciona el imprimir? Pues, por ejemplo, damos clic aquí en el botón a imprimir. O nos vamos a archivo y nos vamos a la opción de, aquí está. Nos vamos a la opción de imprimir, control P. Y lo que hace es convertir nuestro documento a un documento de PDF. Entonces automáticamente nosotros le podemos dar guardar archivo y lo que va a hacer es descargarlo. Por ejemplo, si nosotros en vez de enviar el link de nuestra tarea nos piden el documento como tal, simplemente nos vamos a nuestro correo, ponemos el mensaje del destinatario, el asunto, nos vamos aquí a descargas, arrastramos o abrimos la carpeta y lo colocamos acá y si se dan cuenta ya está nuestro documento generado. Si yo le doy clic acá podemos ver que este es nuestro documento con nuestras modificaciones y va a salir todos los cambios que nosotros realizamos de manera fácil y siempre lo tenemos en la nube para poder hacer cualquier modificación que nos hagan la observación. Entonces tendríamos, por ejemplo, que mandar nuevamente, lo podemos hacer clic en descargar e imprimir o en la opción de descargar. En la opción de descargar hay más opciones. También lo podemos descargar como un documento de Word. Si se dan cuenta, la extensión es .docx. Lo podemos descargar con un formato de Open Document, que es otro editor de texto.
Y PDF, TXT, también lo podemos descargar como una página web, es decir, con extensión HTML, etcétera. También, ¿qué pasa si nosotros queremos eliminar nuestro archivo? Pues simplemente le hacemos clic en mover a la papelera, y esto lo que va a hacer, pues es que hay una carpeta en el Google Drive que se llama papelera. Así como en Windows, que nosotros tenemos por aquí. Aquí nos sale, pero les voy a mostrar. Así como en Windows, que tenemos nuestra papelera de reciclaje y que todos los archivos que eliminamos van a caer acá, y que por alguna razón necesitamos recuperarlos porque los eliminamos sin querer, podemos rescatarlos. Pues es el mismo concepto aquí en Google Drive. Lo movemos a la papelera y quiere decir que ya no va a existir en la carpeta. Entonces aquí por ejemplo, damos a la pantalla de inicio de documentos, y si nos vamos aquí a domingos, que era donde estaba nuestro documento, ya no está porque se fue a la papelera. ¿Y qué pasa si nosotros eliminamos sin querer un documento y no sabemos dónde está? Pues ahora ya sabemos que está aquí en esta opción de papelera. Entonces podemos hacer clic derecho y le podemos dar clic en restaurar, y lo que va a hacer es que este archivo se va a mover nuevamente al último lugar donde lo teníamos. En este caso lo teníamos en la carpeta de domingos. Luego también tenemos, ¿se recuerdan de la estrellita? Que le vamos a hacer clic en restaurar, y por ejemplo vamos a volver aquí a domingos, y hacemos clic por acá. ¿Y qué pasa si le damos las estrellitas? Que se recuerdan de lo de las búsquedas y eso, y los favoritos. Pues si nosotros queremos, en vez de estar buscando por carpetas, tenemos aquí en la sección de Google Drive destacados. Entonces, si se dan cuenta, aparte de estar aquí en nuestra carpeta de domingos, tenemos además, si nosotros que tenemos documentos importantes y no tenemos tiempo para buscarlos o no los queremos buscar, nos vamos a destacados y van a aparecer todos los que nosotros los hayamos marcado con estrellita. Luego también tenemos la opción de reciente, que son todos los documentos recientes que hemos creado y generado, y así los podemos acceder como de forma más rápida sin necesidad de estar buscando entre carpetas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero compartir este archivo? Por ejemplo, si nuestro catedrático nos pide compartir este archivo no por PDF, sino que nos dicen, pásenme el enlace del documento que trabajaron. Lo que tienen que realizar es ir aquí al botón compartir. Si se dan cuenta, ahorita está privado, es decir, solo yo puedo editar y ver el documento. Entonces le doy clic por acá y tenemos varias opciones de compartir. Esto depende de lo que nos esté solicitando o nuestro objetivo. Por ejemplo, si nosotros queremos compartir solo con el catedrático, lo que tenemos que hacer es poner su correo electrónico por acá. Entonces, por ejemplo, que yo lo quiero compartir con el licenciado Baldomero, escojo su correo, que es este por acá. Le doy clic en notificar a los usuarios para que le envíe un correo para que sepa que yo le estoy compartiendo el documento. Y aquí tenemos tres opciones. Tenemos la opción lector, la opción comentador y la opción editor. Lector significa que él solo va a tener acceso a leer, ¿sí? Solo va a poder ver el documento, no va a poder hacer nada más que leerlo. Comentador significa que puede hacer comentarios, es decir, por medio de la herramienta de comentarios, pero no lo puede editar, ¿verdad? Lo va a poder ver, va a poder poner comentarios. Por ejemplo, le da, vamos a poner este correo, vamos a poner un correo electrónico que queramos compartir. Por ejemplo, lo voy a compartir con una cuenta mía para hacerles la demostración. Y le voy a poner el acceso de comentador para que ustedes sepan cómo es que les va a llegar a la persona que le están compartiendo si seleccionamos esta opción. Entonces, por ejemplo, aquí escribimos: te quiero compartir este documento para que me anotes tus comentarios. Entonces le ponemos clic en enviar
Aquí nos dice que es un contenido fuera de la organización. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un correo de Gmail. Y en realidad deberíamos de estar utilizando, por ejemplo, para cosas universitarias, pues correos que tengan de la UMG. Por ejemplo, que aquí sea miumg.edu.gt. Entonces por eso sale esta advertencia. Ahorita lo vamos a compartir igualmente, no tiene nada de malo, solo es que nos están comentando que no es alguien de la UMG. Entonces, por ejemplo, voy a mi correo y si se dan cuenta me aparece que alguien me envió un correo. Me dice que es rmolinaH@miumg.edu.gt y que me está compartiendo un documento, ¿verdad? Y nos sale el comentario que acabo de escribir y me menciona que quiero compartir este documento para que me anotes tus comentarios. Entonces, si yo le pongo open, lo que va a hacer es abrir esta vista previa. Yo le tengo que hacer clic en abrir con documentos de Google. Y si se dan cuenta, aquí debo de estar con mi cuenta. Lo que pasa, aquí está. ¿Sí? Aquí se supone que esta demostración debería ser con dos dispositivos diferentes y dos cuentas diferentes, pero aquí lo estoy simulando. Entonces, si se dan cuenta, yo no puedo editar. Digamos, yo no puedo venir y ponerle +5. No es que este +5 me vaya a aparecer aquí como algo real. Si se dan cuenta, aquí nos aparece en rosado, porque quiere decir que Rosa María Molina, es decir, mi cuenta de Gmail, hizo este comentario. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece añadir +5. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo irme a el documento con mi cuenta de Gmail, que en este caso sería como el profesor, y mi cuenta de mi UMG sería el alumno. Entonces yo aquí le puedo poner +5 y le puedo poner si quiero que más personas también vean esto. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner +10. Entonces quiere decir que yo le estoy poniendo como comentario, pero no necesariamente yo como alumno quiero aceptar ese comentario, digamos. Entonces, si yo no lo quiero aceptar, le doy clic en rechazar sugerencia, y si lo quiero aceptar, le doy clic por acá. Entonces quiere decir que ya es parte del documento, ¿sí? Y si nos regresamos a la cuenta de Gmail, aquí ya no me aparece que es un comentario, ¿verdad? Sino que ya me aparece que ya es parte del documento. Por ejemplo, acá yo quiero escribir algo o comentar algo, así es la manera que lo hago. Entonces, regresando al compartir, por ejemplo, si yo quiero cambiarle el permiso y quiero que realmente edite y no solo comente para no estar yo aprobando a cada rato, pues ya le doy el permiso de editor. Entonces quiere decir que en tiempo real la otra persona, aquí le damos siempre guardar. Si se dan cuenta, nos dice cambios pendientes, lo cambiamos pero no lo guardamos. Entonces la otra persona ya va a poder, en vez de solo comentar, va a poder modificar. Entonces aquí, por ejemplo, ya escribo, por ejemplo, le quiero insertar una imagen. Y le quiero insertar esta imagen. Se dan cuenta, ya no es un comentario. De hecho, aquí podemos refrescar. Le vamos a darle page. Aquí está. Ya no aparece. Bien, aquí aparece añadir imagen. Es que aquí me cambió a la cuenta. Aquí está. Entonces, si me sigue apareciendo como comentario, entonces tenemos que ver si nos llegó un correo donde nos diga que nos cambiaron los permisos. Creo que no manda correo para eso. Y revisamos que los permisos estén adecuadamente. Entonces, por ejemplo, acá sí está como editor. Ya no debería de aparecer esto. Le damos refrescar. Igual usualmente esto pues se va enviando por correo, entonces en el tiempo que eso dura ya se actualiza como automáticamente. Entonces regresamos acá, vamos a mejor cerrar el documento aquí y vamos a abrir el correo. Lo que pasa es que me cambia de cuenta.
Entonces abrimos el documento y lo que les quiero mostrar es la diferencia entre comentador y editor. Entonces, si se dan cuenta, ahorita vamos a darle clic acá y le vamos a dar clic por acá. Esta es una prueba. Si se dan cuenta, yo estoy aquí con mi cuenta como que si fuera el profesor, aunque sea con mi cuenta de Gmail. Entonces, si se dan cuenta, ya puedo editar y ya no solo comentar. Entonces, si nos vamos a la cuenta del alumno, por decirlo de alguna manera, que es el donde estoy acá, nos damos cuenta que hay otra persona conectada y viendo el documento. Eso significa este círculo, que está actualmente viendo y editando. Entonces así nosotros tenemos, por ejemplo, esto sirve bastante para trabajos en grupo, para no estarse mandando documentos y que se pierdan datos. Podemos simplemente crear un documento de Google y que todos los miembros del equipo estén editando al mismo tiempo o en cuanto se conecten, ¿verdad? Y esa es la manera de compartir. Por ejemplo, si también queremos compartir y queremos mandar el enlace, por ejemplo, por WhatsApp, aquí si se dan cuenta nos dice que tenemos restringido. Solo las personas añadidas pueden abrir este enlace. Entonces, yo no quiero eso. Si se dieron cuenta, hice clic. Entonces, yo no quiero que esté restringido. Por ejemplo, si nosotros le mandamos documentos a nuestros compañeros, a nuestros catedráticos, si nosotros solo le damos copiar enlace y se lo mandamos a cualquier persona, vamos a hacer la prueba. Denme un momento. Por ejemplo, este es otro navegador, entonces no tengo guardada la sesión. Yo quiero abrir este enlace. Si se dan cuenta, lo primero que me dice es que tengo que acceder a Google Drive, ¿verdad? Y entonces, si hago sesión acá, hago un inicio de sesión, me va a aparecer: usted no tiene permisos para ver este documento. Entonces, ¿cómo cambio eso? Pues nos vamos aquí a restringido y tenemos varias opciones. Tenemos para que solo las personas de la Mariano Gálvez, es decir, quienes tengan correos de mi OMG, puedan otra vez leer, comentar o editar. Esto, ¿cuál es la diferencia con esto con compartir con personas? Pues que en vez de estar agregando el correo electrónico por acá, lo que podemos hacer es también compartir el enlace sin estar agregando a las personas una por una. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, a cualquier persona que esté de la Mariano Gálvez lo vea, simplemente le doy clic acá y quiero que todos los que tengan el link, no necesariamente es que todos lo vayan a ver, ¿verdad? Solo es quienes o ustedes compartan el enlace, va a tener el modo lector y lo va a poder ver. Entonces, si por ejemplo ese documento se lo envían a dirección, a coordinación, al decano, etcétera, él lo va a poder ver siempre y cuando haga login con su cuenta de la Mariano Gálvez. Si hace login con su cuenta personal, no va a poder ver este documento. ¿Y cómo puedo cambiar eso para evitarme esos problemas? Si no es información sensible la que yo estoy compartiendo, pues simplemente le puedo dar clic acá y podemos escoger la opción de cualquier persona con el enlace. Entonces quiere decir que cualquier usuario de internet con este enlace lo podrá ver, ¿sí? Entonces así no estamos viendo si lo va a poder abrir o no lo va a poder abrir el enlace. Con esto nos cercioramos que lo van a poder ver. Y siempre teniendo cuidado y teniendo claro que están estos tres modos. Si nosotros queremos que solo miren, pues lector, comentador ya lo vimos, y si quieren que editen, pues editor, ¿sí? Entonces hay diferentes casos de uso en el que podemos utilizar esto. Y nunca olviden darle clic en listo, porque si solo nos hacemos clic acá, se dan cuenta, se sale de esa pantalla y no se aplicaron los cambios. O sí se aplicaron los cambios, pero no siempre se aplican. Entonces tenemos que tener cuidado con eso y darle siempre clic en listo. Entonces, ¿cómo comparto? Pues simplemente podemos dar clic acá y le podemos dar copiar, mandarlo por correo como ya vimos. O también podemos hacer compartir. Y aquí nos dice obtener enlace. Entonces también podemos hacer clic aquí en copiar enlace. Y lo podemos enviar por correo. Y ya es un
un enlace. Si se dan cuenta, aquí si alguien yo se lo envío por correo no va a poder hacer clic y se va a abrir automáticamente. Entonces aquí Gmail también tiene la opción de ir a insertar enlace. Entonces yo también le puedo poner texto para mostrar. Por ejemplo, tarea 6. Le pongo la dirección que acabamos de copiar con control V y le damos a aceptar. Entonces si se dan cuenta ya aparece como un link y si yo le doy clic me aparece esta opción de ir a enlace, le damos clic y ya abre un documento.